nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Muy buenas noches a todos, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a la Escuela del Espíritu. Un tiempo, como siempre les comparto, que es preparado por el Señor para que podamos crecer más, aprender más acerca de Él. Es una enseñanza que el Señor nos trae de su palabra, pero fundamentalmente de su corazón, para que podamos nosotros conocer más de su voluntad para cada uno. Así que te invito, vamos a abrir con una oración y luego vamos a alabar a nuestro Dios para entrar en su presencia. Padre, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, por haberla dejado escrita para que nosotros podamos ir a ella y aprender más y más de ti. Señor, tú eres un Dios verdadero, un Dios real, un Dios, Señor, que absolutamente es fiel y transparente, porque dejaste tu palabra por escrito, documentas lo que tú dices porque eres fiel para cumplir con tu palabra. Así que te pido, Señor, que en esta tarde-noche nos permitas recibir y aprender, Señor, de ella conforme a tu voluntad. Gracias por cada uno de los que está conectado y porque pueda recibir tu palabra con mansedumbre en su corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Vamos a alabar a Dios con el sentir en nuestro corazón de que realmente queremos estar en su presencia. Vamos. Tu fidelidad es grande. Dios es fiel. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene en la tempestad, en las calmas, nada detendrá tu fidelidad. Solo estando contigo, Señor. Solo estando contigo. No hay otro lugar que me llene en la tempestad, en las calmas, nada
Quizás has sentido ese Lo olvido, único que puedo hacer es ser. pero Dios no te ha olvidado. Dios sigue siendo fiel. Una y otra vez creer que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Esa es la clave, confiar en Él. Estar contigo, no hay otro lugar que me lleve. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me lleve. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restaura una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Tenido una y otra vez creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me lleve. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me lleve. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me lleve. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Solo estar contigo, Señor. Solo estar contigo. Tú eres fiel, Señor. Y esa es nuestra confianza, que Él es fiel. Amén. Aleluya. Y sabes, una de las cosas que hace la fidelidad de Dios es que podemos saber que Él siempre está obrando en nuestro favor, está obrando en nuestras vidas, está sanando nuestros corazones y está abriendo camino para que podamos avanzar y alcanzar las alturas espirituales a las cuales nos ha llamado. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré.
sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así es nuestro Dios, al Dios que glorificamos, al Dios que amamos, al Dios que buscamos. Y yo creo que merece un fuerte aplauso porque Él es el que necesita de un reconocimiento, porque ama tanto. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Yo creo que Él es el único que merece toda gloria y toda honra. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y que en este día Él reciba la gloria. Aleluya, aleluya. Y también vamos a honrarle, vamos a reconocerlo con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Así que Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que este tiempo, Señor, abras tú, Señor, esas puertas para que podamos acceder y llevar nuestras ofrendas a tu altar. Que allí, Señor, donde tú las recibes, sean, Señor, ahora recibidas. Que con agrado, Señor, sean para ti ahora, Señor, ofrenda agradable, sacrificio acepto. Gracias, mi Señor. Las consagramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí en casa, no deje que el diablo le ponga excusas. Tome su ofrenda, póngala aparte y cuando puede lo trae a la iglesia o lo hace a través de los medios que disponemos para que pueda hacerlo. Amén. Vamos a ver. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Jesús, preferido de
Muy bien. Mientras usted está recibiendo esta enseñanza, nosotros estamos maravillosamente o sobrenaturalmente obrando en la República de Cuba, donde Dios nos ha mandado. Así que les pido que puedan tomarse un tiempo y orar por nosotros y por esta nación en la cual vinimos a traer el mensaje, pero conforme a la palabra que recibimos de parte de Dios, a establecer una embajada. Así que cuento con sus oraciones. Muy bien, quiero compartirles hoy una enseñanza. Y la enseñanza, el título de la enseñanza es exactamente lo que la palabra de Dios dice. Misericordia quiero y no sacrificio. Y para eso te pido que vayas o que vayan a Oseas 6, capítulo 6, versículo 6. Oseas 6, 6. Como siempre les digo, estamos en una escuela, necesitamos la Biblia. Amén. Si es posible, escrita, mucho mejor. Oseas 6, 6 dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es una especie de balanza, es decir, Dios está poniendo en una balanza qué es lo que pesa más en su corazón. Y entonces aparecen dos cosas fundamentales. Por un lado aparecen sacrificios, por otro lado holocaustos, cosas que Dios ha pedido, cosas que están en su palabra, que Él las recibe, que es la manera en que nos acercamos a Dios, con una ofrenda, con un holocausto, con un sacrificio que lo representan. Es decir, no es algo que contrapone, que es lo opuesto a la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Pero Dios lo pone en una balanza para que nosotros dejemos de pensar en lo físico y empecemos a entender el corazón de Dios. Y dice, misericordia quiero. Y luego dice, conocimiento de Dios quiero. Que comparado a los sacrificios, a los holocaustos, en mi corazón pesan más. Pesa más la misericordia y el conocimiento de Dios que lo que podamos hacer nosotros mediante obras, mediante nuestro dar o hacer. Entonces, por eso digo que es una balanza. No es contraponer voluntades. No es que esto sí es mi voluntad, esto no es mi voluntad, sino que hay algo que a Dios le pesa más en el corazón. Y entonces aparece la misericordia y el conocimiento de Él. En este aspecto, quiero poder enseñarles un poquitito más acerca de esto. Y fíjense ahí en Oseas, pero en el capítulo de Oseas 10, versículo 12, 10, 12, las páginas para adelante, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén y amén. Bueno, solo este versículo daría para toda una enseñanza, pero no es la idea. Lo que quiero es abundar sobre misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, dice sembrad. Lo primero es que yo leo allí es la palabra sembrad,
que sembrar tiene que ver con plantar una semilla. ¿Para qué? Para incrementar los resultados. Es decir, yo pongo una semilla y espero tener por lo menos muchas más, 100 veces más, dice la palabra de Dios. De alguna manera, lo que está diciendo es: siembren y multipliquen. Siembren y multipliquen. Es lo que Dios espera de nosotros siempre. Él lo preparó así, Él lo diseñó de esa manera. ¿Para qué? Para que por poco que nosotros sembremos, Él pueda darnos mucho. Por poco que nosotros podamos dar, Él pueda darnos mucho. Cuando nosotros ponemos una semilla, sembrad, cuando nosotros ponemos una semilla, Él hace un milagro. ¿El milagro cuál es? El milagro es que multiplica esa semilla en muchísimas más. En muchísimas más. Entonces, allí comienza todo el plan de Dios. Abraham no tenía hijos. Era un hombre ya mayor, su esposa lo mismo. Era estéril, ya había perdido la costumbre de las mujeres, usted me entiende. En otras palabras, todo era imposible. Pero Dios le promete un hijo, pero también le pide que lo siembre. Parece hasta injusto, pero acá dice: sembrad para vosotros en justicia. Justicia es la voluntad de Dios. Justicia es caminar conforme a lo que Dios nos pide. Justicia es andar de acuerdo a lo que Dios establece. Y entonces Dios le pide a Abraham que sacrifique, que siembre, que entregue a su hijo. Pero era su único hijo. Había estado esperando 100 años para poder tener un hijo. Era lo que más apreciaba, lo que más valoraba, lo que más amaba. Y Dios le pide: entrégame eso. Y entonces viene el sembrar de Abraham en justicia. ¿Por qué? Porque lleva a su hijo al monte para sacrificarlo. Y cuando él está dispuesto a sembrar a su hijo, entonces Dios lo detiene antes de que clave ese puñal y le dice: alto, no le hagas daño al niño. Ahora entiendo. Y lo que le habla es acerca de que él podía ver el estado del corazón de Abraham. Entonces, a partir de ese momento, viene una promesa más que maravillosa. Le dijo: de este hijo, de esta semilla que tú sembraste, yo te voy a hacer tantos hijos como las estrellas en los cielos. El principio es el mismo. El principio es una siembra conforme a la voluntad de Dios, una multiplicación conforme al poder de Dios. Repito, una siembra conforme a la voluntad de Dios, una multiplicación conforme al poder de Dios. Quería decir un milagro. Ahora, el punto es que luego dice que nosotros segamos misericordia. ¿Por qué? Porque necesitamos misericordia. La misericordia es aquello que Dios puso para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y se lo explico. Cuando nosotros nacemos en pecado, dicen, en pecado me concebió mi madre. Es decir, nacemos en pecado porque viene en la sangre ese pecado. Pero hay algo que Dios hace por medio del sacrificio de su Hijo, es decir, por la siembra que Él hizo.
Él sembró a su hijo, igual que lo hizo Abraham, a su único hijo, Él sembró a su hijo. Y de esa siembra viene la cosecha de la misericordia. Y esa misericordia es sobre nosotros. Porque la misericordia es un castigo que merecíamos, pero que Dios lo retiene por amor a nosotros. Y entonces merecíamos la muerte porque habíamos traicionado a Dios como creación, pero Dios retiene ese castigo, lo quita de nosotros y nos da vida eterna. Es esa misericordia. Entonces comienzo a entender por qué Dios pide misericordia más que sacrificio. ¿Por qué pide Dios conocimiento de Él más que un holocausto? Porque lo que más necesita el ser humano es la misericordia y el conocimiento de Dios para que esa misericordia llegue, para que esa misericordia nos alcance y para que podamos alcanzar la salvación. Dios nos está pidiendo algo que Él mismo creó y ha dado para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho carne, en Mateo 9 le muestra a quienes estaban con Él y a quienes estaban de la vereda de enfrente, les muestra este principio. Y en el versículo 11, capítulo 9, versículo 11, vaya allí por favor, Mateo 9, 11, dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos tenían el conocimiento de Dios, claro que sí. Ellos eran los fariseos, los duros de las Escrituras. Tenían el conocimiento. ¿Qué les faltaba? ¿Qué les estaba faltando? Versículo 12. Al oír esto, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Primero lo puso en un contexto claro y yo diría hasta humano, para que en su condición de humanos, y déjeme agregar carnales, pudieran entender lo que estaba pasando. Pero luego lo lleva al nivel espiritual que corresponde. Y dice en el versículo 13, id, ustedes que saben las Escrituras, ustedes que son conocedores de la palabra de Dios, ustedes vayan pues y ahora aprendan qué significa lo que Oseas dejó escrito, lo que Oseas dejó por revelación del Espíritu Santo. ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Vayan y aprendan, porque tienen el conocimiento, pero no han aprendido. Es decir, no han tomado, aprender es prender, tomar. No han tomado esta palabra para ustedes, solamente la tienen acá, la pueden repetir de memoria, pero no lo han hecho propia, no se la apropiaron, no lo han aprendido. Por lo tanto, no están siendo lo que Dios quiere que sean. Y allí es donde fallaban los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, que sabían las leyes, pero no podían tomarlas y ponerlas en práctica. Solo tenían esas estructuras, holocaustos,
sacrificios, todo era estructura. Pero una estructura sin lo esencial, que es el amor y la misericordia de Dios, no sirve para nada. No tiene sentido hacer cosas supuestamente para Dios cuando detrás no está el amor y la misericordia. Por eso le dice, vayan de una vez por todas y aprendan esto, tómenlo para sí mismo. Y luego dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Esto es maravilloso, porque Jesús pone en plano perfecto cómo llegar a ese punto, cómo llegar a ese lugar, cómo aprender de esa palabra de Oseas. ¿Qué quiere decir Oseas? Tanto en el 6 como en el 12. Perdón, en el 6 como en el 10. Versículo 12. ¿Qué es lo que está diciendo? Le dice, quiero que entiendan que Dios está llamando a pecadores. No porque les agrade, le agrade el pecado que hay en ellos, sino porque los estoy llamando para que se arrepientan. Primer paso para entender y alcanzar lo que Dios nos llama es arrepentimiento. Arrepentimiento es aquella claridad que aparece en nuestro corazón de que lo que venimos haciendo, lo que hemos hecho, lo que hemos sido, no le agrada a Dios, es contrario a la voluntad de Dios. Y entonces decidimos definitivamente y para siempre dejar eso para tomar lo que viene de Dios. Ahora sí necesito el conocimiento de Dios, porque a través del conocimiento de Dios yo me entero qué cosas no le agradan a Dios, no están conforme a la voluntad de Dios y además no me convienen. Y entonces me arrepiento de ello y puedo acceder al amor de Dios y a la misericordia de Dios. Allí dice, sembrad en justicia, es decir, sembrad cosas que vengan conforme a la voluntad de Dios. Cada vez que yo siembro, sea lo que sea que siembre, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, porque si siembro para la carne, de la carne lo que voy a cegar es corrupción y muerte. Pero si siembro para el Espíritu, entonces voy a recibir vida y vida eterna. Y esto es lo que está hablando. Allí Oseas 10:12 decía que siembre en justicia y entonces viene la misericordia como fruto, como cosecha. Y esto es lo que Jesús les estaba explicando. Esto es lo que Jesús les explicaba. De esta manera comienzo por ese arrepentimiento genuino que me hace abandonar todo lo que no era la voluntad de Dios, para luego poder sembrar de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando lo hago, comienzo a cosechar misericordia para mi vida primeramente, pero también para poder manifestarla, darla a otros. El llamado es para atender la necesidad y aún de aquellos que la tienen, y aún cuando no la pidan. No es, bueno, pero no te das cuenta que no está buscando a Dios. Claro que no está buscando a Dios porque no le conoce. Usted no buscaría a alguien que no sabe que existe, o que le mal enseñaron quién era. Entonces lo que necesito es tener misericordia del pecador. Jesús le dijo, yo he venido a buscar, a llamar a pecadores. No para felicitarlos, darle un premio, ponerle la corona. No, para nada.
sino que los estoy llamando, los estoy buscando para llamarlos al arrepentimiento. Nuestra tarea es, habiendo recibido la misericordia, tener misericordia para otros, que es, en lugar de castigarlos por el pecado que hay en ellos, es retener ese castigo. A veces el castigo es una palabra que sale de nuestra boca. Pecadores inmundos, asquerosos. Nos ponemos en religiosos, cuando en realidad lo que tengo que hacer es decir, si Cristo murió por ellos, ¿quién soy yo para juzgarlos? Y la segunda postura que tengo que tomar es, yo estaba en el mismo lugar y alguien tuvo misericordia de mí. Primeramente Dios. Por eso es un llamado muy concreto, un llamado a entender qué es lo que Dios realmente quiere, que conozcamos a Él, que le conozcamos como Él es, un Dios misericordioso, un Dios de amor, y luego que entonces podamos tener nosotros misericordia como Él la tuvo para con nosotros. Amados, hay algo más profundo, más que está antes de todo esto, de todo lo que podamos hablar, que es ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Nuestra vida tiene que ser una vida con propósito, porque si no hay propósito, la vida no tiene sentido. Así terminan muchos buscando sensaciones porque no tienen propósito. A los que les gusta la sensación del vértigo, la sensación de los negocios extremos, de los deportes extremos, y otros que no encuentran nada y comienzan con droga, alcohol y cualquier cosa de ese estilo, porque su vida no tiene sentido. Pero si tenemos una vida con propósito, entonces todo lo que hagamos tendrá como visión, como meta, como ese faro allí adelante, el propósito para el cual Dios nos llamó. No quiere decir que todos tengamos que ser pastores no, quiere decir que podamos vivir en el propósito de Dios, dentro del llamado de Dios, haciendo lo que nos pueda gustar. Quizás quieres estudiar y tener una profesión, me parece bárbaro, deberían todos hacerlo. Pero una vez que te recibes, una vez que lo logras, una vez que llegas, ¿qué vas a hacer con eso? Yo lo que quiero es divertirme, comer, descansar y luego morir. Una vida desperdiciada por completo. Pero si todo lo que haces tiene un para qué, entonces tu vida tendrá un sentido. Tu vida tendrá un sentido y el diablo no vendrá a hablarte palabras que te perturben. Cuando vivimos con propósito, la vida tiene un sentido real, palpable. Y entonces caminamos día a día, no importa lo que hagamos, sabemos que lo estamos haciendo para ese propósito. Y nos entusiasmamos con el propósito, y cuanto más se acerca y más vemos que podemos lograrlo y más vemos que Dios pone favor en nuestra vida y que caminamos con Él, entonces comenzamos a tener un gozo en el corazón. Sabemos a dónde vamos y para qué vamos. ¿A dónde va tu vida? No sé, ahí ando rodando. El verdadero cristiano que vive con propósito, de acuerdo al propósito de Dios, sabe para qué está viviendo, sabe a dónde va su vida y también sabe a dónde pasará el resto de la vida eterna. Dios nos ha llamado para su propósito. Dios nos llamó para su propósito que puso en nosotros. Solo necesitamos darnos cuenta. Y como dijo Jesús, tienes que aprender qué significa misericordia quiero
y no sacrificio. Entonces comenzarás a caminar de una manera diferente. Buscarás las oportunidades que el Señor te dé para aplicar esa misericordia sobre aquellos que están perdidos en pecado o simplemente viviendo una vida sin sentido. La palabra de Dios dice: para gloria mía los he formado, los he creado, los he formado y los he hecho. En otras palabras, Él nos puso espíritu, cuerpo y alma. Y sin importar el orden, cada uno tiene un para qué en nuestras vidas. Y sabes, estamos aquí para la gloria de Dios. Es decir, que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu tiene que ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, no puedo estar simplemente pasando por este mundo hasta que la carne se canse de andar y se termine. El alma allá, el espíritu volverá a Dios. Pero sí puedo tener un propósito y pasar esta vida de acuerdo al propósito de Dios, de tal manera que viva cada día con la intensidad que Dios quiere que lo vivamos, dentro del propósito para el cual Dios nos llamó. Y también que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se alineen para cumplir ese propósito. Y que vivamos todos los días que tengamos que vivir de acuerdo a ese propósito. Y cuando llegue el momento de ir a encontrarnos con el Señor nos reciba y diga: bien, buen siervo fiel has sido. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Y viviremos la vida eterna, que comparado con los 100 años que podamos vivir acá, imagínese lo que es. Allí viviremos en lo que realmente Dios deseaba para nosotros. Jesús los puso en el contexto adecuado. Y hoy nosotros tenemos que aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Él no está tan interesado en lo que tú hagas religiosamente como ritos o lo que sea. Si es la voluntad de Dios, hazlos, pero hazlos desde el corazón correcto, desde el lugar que corresponde. Porque si simplemente lo haces y luego sigues siendo aquel que mira y juzga a las personas, que son de los que constantemente están creando esa brecha que ahora se puso de moda, por lo menos aquí en la Argentina, para que el que está arriba mire para abajo y desprecie, entonces no has aprendido nada de lo que Dios quiere que aprendas. Jesús, siendo rey, no se puso en la posición de rey. Siendo el Hijo de Dios, no se puso en la posición de Hijo de Dios. Siendo Dios mismo, no vino a que todo el mundo lo adorare, sino vino a servir, vino a entregar, vino a dar, vino a buscar a los pecadores, siendo Él absolutamente santo. Jesús vino a mostrarnos: misericordia quiero y no sacrificio. El pueblo de Israel era todo sacrificio. ¿Era la voluntad de Dios? Sí, claro, se lo había pedido Dios. Sacrificio por la mañana, a mitad de la mañana, al mediodía, a la mitad de la tarde, a la noche. Era constantemente sacrificios en el altar. Y estaban escritos, había que hacerlo, sí, esa era la voluntad de Dios, estaba en la palabra de Dios, Dios se los había pedido. Pero se olvidaron de algo fundamental: ¿desde qué corazón lo iban a hacer? Si lo iban a hacer solamente porque había que hacerlo, entonces a Dios no le pesa en su corazón. Pero aquellos que lo hacían con un corazón acorde al de Dios, en justicia, conociendo la voluntad de Dios, haciéndola, pero entendiendo el corazón de amor de Dios,
entonces ellos eran aceptados, recibidos, honrados por el Padre. Y así fue como Jesús vino a mostrarle esto a los duros de corazón, duros de cerviz, que no pueden alcanzar a flexibilizar su cuello. A mí no me sale moverlo mucho, pero para que usted me entienda, porque tienen dura la cerviz. Y Dios les pide que sean misericordiosos. Caíste en pecado. Bien, arrepiéntete, sal de ese lugar. Te está llamando el Señor porque quiere perdonarte, limpiarte. Pero Jesús le dijo a la mujer pecadora: no vuelvas a pecar. Arrepiéntete, no vuelvas a pecar. Y esa mujer nunca más volvió a eso. Le siguió, le sirvió y amó a Jesucristo porque la había rescatado de ese lugar. Y hoy Dios nos pide que podamos ser de aquellos que rescatamos a los que están en ese lugar. Que tengamos la flexibilidad suficiente para darnos cuenta que misericordia quiero. Y entonces voy por el hermano o la hermana que está en pecado. Y no vengo a juzgarla, no vengo a decir estás pecando, sino vengo a decirle: Dios te ama, sal de ese lugar que te está lastimando. Y misericordia aparece como lo más importante en mi hacer para con Dios. Hoy es un día especial porque Dios te está enseñando lo que quizás estabas necesitando. Pero quiero decirte algo más para cerrar. Él fue el primero que usó de esa misericordia para llamarte, para que puedas salir y estar hoy delante de Él. Hay miles y miles que necesitan que tú seas el brazo extendido de Dios, instrumento escogido de Dios para alcanzar a los pecadores mediante primeramente el amor y la misericordia que Él tiene para quienes pecan. Amados, la palabra de Dios es maravillosamente hermosa, profunda e invalorable. Solo necesitamos dejar que ella nos hable al corazón, porque el Espíritu Santo que reveló esta palabra está interesado en que nosotros la conozcamos. Pero luego tenemos que llevarla a la práctica, que no termine solamente en mero conocimiento, sino que en la práctica podamos mostrarle a Dios que hemos aprendido, que lo hemos tomado y que lo podemos practicar en el diario vivir. Dios quiere, Dios te llamó y Dios ha puesto un propósito en tu vida. Solo tienes que comprenderlo y darle propósito a tu vida. Que no sea levantarte para trabajar, comer y volver a descansar. Que sea el propósito en tu vida lo que te haga levantar, lo que te haga trabajar y lo que te permita descansar. Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que estas palabras traigan claridad al pensamiento de cada uno de mis hermanos. Que venga, Señor, esa claridad mental, ese discernimiento, para que de ahora en más sus vidas tengan propósito conforme a tu voluntad y que puedan recibir esa misericordia como una gran cosecha. Porque juntamente con ella tú traerás bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor,
en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios obre sobre sus vidas y que en este tiempo tan especial que estamos viviendo, Él toque tu corazón y puedas tener un propósito bien claro, el para qué de tu vida y corras detrás de ese propósito con todo tu corazón y entusiasmo. Dios les bendiga, nos vemos muy prontito. Quien al escuchar la voz que te cantó en Jericó, aquellos muros derribaste. Tú quien abriste el mar en dos, librándolos del faraón, abriendo el camino de la salvación. Sigues siendo el mismo Dios, mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la creación. Dios de Israel, ¿de quién temeré si estás conmigo? Si es grande el enemigo, tú lo eres mucho más. Dios de Israel, en ti está mi fe y estoy tranquilo. Controlas mi destino, tú nunca me dejarás. Tú quien al ciego vista dio y al paralítico sanó, quien no obedece los vientos, tú quien dio la historia en dos y quien su muerte vida dio, al que esperamos y que pronto volverá. Sigues siendo el mismo Dios, mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la creación. Dios de Israel, ¿de quién temeré si estás conmigo? Si es grande el enemigo, tú lo eres mucho más. Dios de Israel, en ti está mi fe y estoy tranquilo. Controlas mi destino, tú nunca me dejarás.